parte del trabajo que ya está realizando y que está a punto de concluirse. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahí Edith me respondió que tuvo que reiniciar la computadora para poder conectarse, entonces les pido por favor paciencia mientras ella puede entrar y pues nos puede compartir de sus resultados de su tesis. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por su espera. Hola Edith, buenos días. No sé si ahí me estás escuchando. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, ya hice la presentación, tu presentación, ya les comenté a todos sobre tu tesis, los resultados de tu tesis de forma preliminar. Y bueno, ya puedes empezar a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Ok, perfecto. Gracias. No sé si ya está compartida. Se ve la pantalla negra. Ok. Yo creo que se está cargando. Listo, vale. Ya, ahora sí la puedo ver. Ok. ¿Ya se ve lista? Sí, ahí ya se ve el PowerPoint. Se ve ya completo. Ok. Sí, completo. Bueno, voy a empezar. Bueno, como ya me presentaron, soy Edith Návila Treviño y hoy vengo a charlar o hablarles brevemente sobre los resultados de mi tesis de maestría, la cual la estoy realizando en el programa de maestrías en ciencias en biodiversidad y ecología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango aquí en México, y la cual la tesis lleva como título Evaluación multidimensional de la diversidad del ensamble de peces en el área de protección de los recursos naturales, cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín, Coahuila, México. Bueno, aquí yo estoy trabajando con el doctor Gabriel Fernando Cardosa Martínez, el doctor José Raimundo Estrada Arellano y con directores externos, las cuales son la doctora Hortensia Obregón Barbosa y la doctora Yuriana Gómez Ortiz. Bueno, esta investigación forma parte de un macroproyecto, el cual se realiza en el área de protección de los recursos naturales 004 Don Martín y fue financiado por la PNUD e implementado por el Departamento de Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED. Bueno, como introducción, les voy a hablar brevemente de los ecosistemas dulceacuícolas. Estos hábitats dulceacuícolas son de
albergan grande riqueza de especies. Sin embargo, la importancia de ello no recae en eso, sino que resultan relevantes para el sostenimiento de otros ecosistemas. En México, los hábitats dulceacuícolas albergan a 50 familias, 155 géneros y 540 especies de peces dulceacuícolas. Estos ecosistemas han sido regionalizados y su regionalización se basó en la distribución moderna de los peces, en endemismos, en evidencias fósiles y en patrones hidrográficos que cuenta México, con los que cuenta México. Actualmente se reconocen 8 provincias ictiofaunísticas en México, y una de las más grandes es la provincia Río Bravo, Mesa del Norte, que a es una de las más grandes en superficie, que en comparación con otras provincias, como la de la provincia de Usumacinta, no presenta gran riqueza en cuanto a peces, pero presenta alto grado de endemismo. Esta provincia ha sido estudiada o investigada en su mayoría en sitios como la cuenca del río Bravo, la cuenca del río Conchos y el Valle de Cuatro Ciénegas. Sin embargo, hay sitios aún dentro de esta provincia que han sido poco estudiados y lo que se tiene pues no ha sido actualizado. Actualmente se reconoce la presencia de familias de peces dulceacuícolas en esta provincia como la familia Lepistosteidae, Clupeidae, Cyprinidae, Catostomide, Caráside, Ictaluride, Mugilide, Poecilidae, Cyprinodontidae, Centrarchide, Perside, Cianide y Cíclide. Pero sin embargo, estos estudios se han basado principalmente en el número de especies y sus abundancias relativas en la comunidad, paisaje o región determinada dentro de la provincia, o el intercambio de especies entre sitios. Sin embargo, el estudio de la diversidad biológica va más allá de estas métricas de diversidad. En las últimas décadas, el conocimiento sobre la diversidad ha permitido entender con mayor profundidad la naturaleza multifacética de la biodiversidad, por lo que se han propuesto nuevas alternativas que permiten ver un panorama de lo que está pasando dentro de las comunidades de especies, y donde no asignan un mismo valor a cada especie, porque en estas nuevas métricas, se analizan otros atributos de las especies y no tanto la abundancia de estos. Y estas nuevas métricas las podemos evaluar mediante índices de diversidad taxonómica, diversidad filogenética y diversidad funcional, que nos dan una evaluación más completa de la diversidad de especies en algún sitio o región. Y estas métricas han sido empleadas en estudios cuyo objetivo es ver los cambios de la diversidad biológica en relación con perturbaciones causadas por actividades antropogénicas o por factores que pudieran estar influenciando, amenazando a esta diversidad. En México hoy en día ocupa uno de los primeros lugares en el mundo como región de alto nivel de riesgo o vulnerabilidad para los peces de agua dulce. Esto atribuido al impacto de las actividades humanas. Actualmente en México se reconocen 5 factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad, como lo son la pérdida del hábitat, introducción de especies exóticas, contaminación, sobreexplotación y cambio climático. Como justificación de este trabajo se tiene que actualmente en la subcuenca Río Sabinas Álamos, que se ubica dentro del área de protección de los recursos naturales 004 Don Martín, se presentan los 5 factores que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad. Aunado a ello, el conocimiento sobre la diversidad de la ictiofauna en la zona es pobre y no está actualizada. Por ello, se justifica el desarrollo de evaluaciones multidimensionales para establecer el estado de salud y conservación de la subcuenca Río Sabinas Álamos a través del estudio de diversidad taxonómica y funcional de la ictiofauna,
ya que este ecosistema provee de bienes y servicios ambientales, los cuales pudieran estar amenazados, afectados o incluso se podría llegar a perder a causa de estos 5 factores antes mencionados. Bueno, los objetivos de este trabajo, el objetivo general, es evaluar la diversidad desde un enfoque multidimensional del ensamble de peces en la subcuenca río Sabinas-Álamos y su relación con el estado de conservación de la zona de estudio. Y como objetivos específicos tenemos definir la identidad haplotípica con fragmentos de gen citocromo B de los peces de la subcuenca. El segundo es caracterizar morfométrica y merísticamente los peces de la subcuenca. El tercero es establecer la diversidad taxonómica del ensamble de peces de la subcuenca. Cuarto, establecer la diversidad funcional del ensamble de peces de la subcuenca. Y el último es evaluar la diversidad taxonómica y funcional del ensamble de peces de la subcuenca en relación con el estado de conservación de los sitios de muestreo. Como antecedentes, tenemos que la cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín es un área que está ubicada al norte del estado de Coahuila. Dentro de ella se realizan 3 tipos de estrategias de conservación. La primera se considera como un corredor biológico que une el norte de México con el sur de Estados Unidos. También es decretada una área de protección de los recursos naturales y también es un área de importancia para la conservación de las aves. Sin embargo, el área, a pesar de tener estas estrategias de conservación, enfrenta amenazas por actividades antropogénicas, como lo son la minería de carbón a cielo abierto, la deforestación, el sobrepastoreo y la falta de conocimiento sobre la biodiversidad. Actualmente, sobre registros de biodiversidad dentro del área Don Martín, solamente se cuentan con los listados de reportes técnicos de la CONAM y de la Semarnat, en donde son listados de especies que se distribuyen en esa área. También hay estudios por parte del INIFAP en cuanto a plantas, en diversidad en plantas, más enfocados en los sabinos que se encuentran en el bosque de galería a las faldas del río. Y en cuanto a ictiofauna, podemos encontrar en el libro de Miller, de Peces dulceacuícolas de México, donde describen que algunas especies mexicanas, pues su distribución cae dentro del área de 004 Don Martín. También existen publicaciones de taxones muy específicos en donde los especímenes que ellos utilizan o que ellos, bueno, más bien ellos estudian, algunos de los especímenes, su localización es dentro también de la cuenca. Pero como les mencionaba, todo lo que se encuentra dentro sobre biodiversidad dentro de la cuenca se ha basado en estudios que nada más contemplan el número de especies y sus abundancias, pero falta ver otras facetas de la biodiversidad, y no solamente en peces, sino en otros taxones, que nos pudieran mostrar qué es lo que está pasando dentro de las comunidades, dentro del área. Y estas otras métricas no las podría dar, una de estas métricas podría ser la diversidad taxonómica. Esta diversidad taxonómica evalúa la complejidad en la estructura taxonómica de los ensambles a través de la clasificación jerárquica por encima de niveles de especies. Esta dimensión de la diversidad nos muestra un panorama de cómo las especies están repartidas en taxones superespecíficos y nos da un acercamiento de ver cómo estas han evolucionado independientemente de una o de otra. Esta faceta de la diversidad nos muestra un poco sobre la historia evolutiva de las especies dentro de las comunidades. Otra de las dimensiones o facetas de la diversidad biológica es la diversidad funcional. La variedad de las formas en que los organismos usan los recursos, así como las formas en que con sus actividades estos transforman el ambiente, son componentes esenciales de la diversidad biológica. Y esto lo podemos evaluar a través de la diversidad funcional. Y la diversidad funcional no es nada, es la variabilidad de rasgos funcionales que presentan las especies dentro de un ensamble o una comunidad.
Y estos rasgos funcionales no son más que características morfológicas, fisiológicas o de historia de vida que le permiten a las especies realizar una función en el ecosistema. Para evaluar la diversidad funcional existen dos formas. Una mediante el agrupamiento de las especies en grupos funcionales, y esto se realiza de acuerdo a la similitud o disimilitud que presentan las especies de acuerdo a sus rasgos funcionales. Otra de las formas para evaluar la diversidad funcional es a través de índices de diversidad funcional, como lo es la riqueza funcional, que este índice o esta métrica representa la cantidad de espacio funcional ocupado por un ensamble de especies en este espacio funcional se define por los rasgos de las especies. El algoritmo de este índice considera las especies con valores extremos en cada rasgo como vértices del espacio funcional. Se dice que una baja riqueza funcional sugiere que en una comunidad, sugiere que algunos de los recursos potencialmente disponibles no están siendo explotados por todas las especies. Otra métrica dentro de la diversidad funcional es la equitatividad funcional. Y esta es lo que mide es la homogeneidad en la distribución de las abundancias de las especies de una comunidad en el espacio funcional. Se dice que una baja equitatividad funcional sugiere que algunas partes del nicho funcional están siendo subutilizadas por las especies. Y otra que es la divergencia funcional, es una métrica de similitud funcional entre las especies dominantes en una comunidad. Se dice que altos valores de divergencia funcional sugieren alto grado de diferenciación de nicho en las especies dominantes, lo cual pudiera reducir la competencia entre las especies y los usos de los recursos serían más eficientes. Y por último está la métrica de especialización funcional, y esta es una medida de las diferencias generales entre las especies en cuanto a sus rasgos funcionales. Y se entiende que altos valores de especialización funcional sugieren que las especies tienden a explotar ciertos recursos disponibles en el ecosistema, y por ende se consideran especies más especialistas. Se reconoce que la función de los peces en el ecosistema es el control del número de especies y sus abundancias a través de dos interacciones, que es la competencia y la depredación. Y lo que provoca esto es el transporte y el flujo energético dentro del ecosistema y fuera de este. Bueno, ya para entrar en materia en cuanto al trabajo, como materiales estudios tenemos primeramente el área de estudio, en donde se establecieron 10 estaciones de muestreo a lo largo de los ríos Sabinas y Álamos, dentro del área de protección de los recursos naturales. Para el trabajo de campo, la recolecta se llevó a cabo mediante dos tipos de pesca. La primera es por electropesca y la segunda por redes tipo atarraya. Ya colectado el material, se realizó una identificación parcial de los especímenes y ya todo el material fue fijado en alcohol etílico al 100% y se depositó en la colección ictiológica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED. Para la identificación haplotípica de las especies, se realizó una extracción de DNA a través de una muestra de músculo del pedúnculo caudal de cada espécimen, y el DNA se obtuvo utilizando el kit Purgin de la marca Qiagen. Después se amplificaron fragmentos del gen citocromo B a través de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, utilizando los iniciadores LA 15058 y H 15915. Posteriormente, todo el material amplificado se envió a secuenciar a la empresa Macrogene en Corea del Sur. Ya teniendo nuestras secuencias en las manos, se realizaron los análisis de secuencia. Esto en los programas FinchDB, y las alineaciones de las secuencias se realizaron en el programa MEGA. Ya teniendo alineadas todas las secuencias, se realizó un análisis de haplotipos en el programa DNASP. Y posteriormente, ya definidos los haplotipos, se realizó un BLAST, que es una comparación de nuestras secuencias con la base de datos del GenBank.
Para la caracterización morfológica se siguieron los criterios morfométricos y merísticos propuestos por Hobbs y Leyers en el 58, en donde a las características merísticas se obtuvieron los rangos de cada especie, y para las características morfométricas se sacaron la mínima, la media y la máxima. Posteriormente, los datos fueron comparados con las descripciones originales y o revisiones de cada especie. Okay. Para los análisis de diversidad taxonómica se elaboraron dos matrices. La primera es de presencia y ausencia de las especies en los sitios, y la segunda es una de clasificación de las especies en niveles subespecíficos. Para esta clasificación se basó en la clasificación de Nelson y colaboradores en el 2016. Ya teniendo estas matrices, se corrieron el índice de diversidad taxonómica en el programa R utilizando el paquete Vigan. Para el análisis de diversidad funcional se midieron o categorizaron 36 rasgos funcionales propuestos por Salgado en el 2016. Ya teniendo medidos para cada espécimen todos los 33 rasgos funcionales, se realizó una depuración de nuestros datos de rasgos funcionales a través de un análisis de componentes principales en el programa Estadística 10. Esto con la finalidad de eliminar aquellos rasgos funcionales que no mostraran una variabilidad entre sus datos y aquellos que pudieran estar correlacionados con otros rasgos funcionales. Posteriormente, ya depurada la base de datos, se realizó una matriz en donde se colocaron cada espécimen, dependiendo de su especie, y todos sus rasgos, ya todos los datos de rasgos funcionales depurados, y posteriormente todos estos rasgos funcionales, bueno, los datos de los rasgos funcionales se sometieron a un proceso de estandarización de datos, con la finalidad de unificar las unidades con las que fueron medidos para los datos cuantitativos, ya que unos estaban medidos en milímetros y otros en milímetros cuadrados, entonces se realizó una unificación. Y para los datos cualitativos, estos se fueron transformados en datos DUMI. Posteriormente, ya estandarizados todos los datos de los rasgos funcionales, se corrieron los índices de diversidad funcional en el programa F-Diversity, y los índices que se corrieron fueron el de diversidad funcional, el de riqueza funcional y especialización funcional. Y para el análisis de relación estado de conservación y diversidad funcional y taxonómica, me faltó aquí, se utilizaron los resultados de diversidad taxonómica y los índices de diversidad funcional, los cuales se realizó una prueba de ANOVA con una calificación de un índice de prioridad de restauración que está propuesto por la PNUD en el 2019, en donde a 9 de los sitios de muestreo del presente estudio se les asignó una calificación de prioridad de restauración. Esto en base a atributos que presentaban o no presentaban los sitios, como distancia de localidades, presencia de especies invasoras, entre otros. Entonces, los sitios que tuvieran calificaciones más altas tendrían más prioridad de restauración, de su estado de conservación sería bajo. Y viceversa, los sitios que presentaran menor calificación tendrían menos prioridad de restauración y por ende su conservación es más alta. Para esto ya se realizó una prueba de ANOVA para hacer un análisis estadístico de la prueba de ANOVA entre estas dos variables en el programa F-Diversity. ¿Esto es una cajita o qué? Y ya como resultados, se recolectaron 153 especímenes, de los cuales se obtuvieron 152 muestras de músculo y pudimos obtener 132 muestras de DNA, 91 amplificaciones y solo 87 secuencias, lo que nos da a conocer la presencia de 9 familias, 14 géneros y 17 especies dentro de la subcuenca Río Sabinas Álamos. Y las especies se las voy a presentar a continuación. Primero tenemos la presencia de la familia Cyprinidae, en la cual está representada por
4 géneros y 5 especies. La primera especie es la especie Cyprinella lutrensis, en donde encontramos 4 haplotipos diferentes. La segunda es la especie Cyprinella rutila, en donde se encontraron 2 haplotipos diferentes. La tercera, Cyprinus carpio, donde se encontró solamente un haplotipo. Dionda cooki, con un solo haplotipo. Y Notropis amabilis, con 2 haplotipos diferentes. Las especies que están marcadas con un asterisco son especies que están enlistadas en la NOM 059. También tenemos la presencia de la familia Catostomide, representada por un género y 2 especies. La primera especie es Scartomyzon austrinus, con un solo haplotipo encontrado, y la especie Scartomyzon congestum, con un solo haplotipo también encontrado, y esta especie también está dentro de la NOM 059. La siguiente familia es la familia Caráside, representada por un solo género y una especie, que es la especie Astianas mexicana, en donde se encontraron 4 haplotipos diferentes. En la siguiente familia es la familia Ictaluridae, que está representada por 2 géneros y 2 especies. La primera es la especie Ictaluris punctatus, donde se encontró un haplotipo diferente, y la otra es la especie Apilodictis olivaris, donde también nada más se encontró un solo haplotipo, perdón. Y también tenemos la presencia de la familia Pesilidae, donde está representada por un solo género y una especie, que es la especie Gambusia affinis, en donde se encontraron 2 haplotipos diferentes de esta especie. También está presente la familia Centrarchidae, en donde está representada por 2 géneros y 3 especies. La primera es la especie Lepomis megalotis, donde se encontró solo un haplotipo. La siguiente es Micropterus floridanus, con un solo haplotipo, y la última de esta familia es la especie Micropterus salmoides, donde también solo se encontró un haplotipo diferente. La siguiente familia presente es la familia Perside, representada por un género y una especie, que es la especie de Teostoma grahami, donde solamente se encontró un haplotipo, y esta especie también está dentro de la NOM. Y por último, las últimas familias es la familia Ciaenidae, representada por un solo género y una especie, que es la especie Aplodinotus gruniens. Y la última familia es la familia Cíclidae, representada por un género y una especie, que es la especie Eryctis cyanogutatus, en donde encontramos 3 haplotipos diferentes de esta especie. En cuanto a la caracterización morfológica de las especies, muestra una tabla de los rangos merísticos encontrados para las 17 especies en total. Estos rangos fueron los que nos ayudaron a identificar morfológicamente a las especies. Bueno, en cuanto a los resultados de la diversidad taxonómica, para el índice de diversidad taxonómica se excluyeron los sitios La Vega y la presa Venustiano Carranza. Y la clasificación taxonómica del ensamble de peces corresponde a 5 órdenes, 8 familias, 12 géneros y 15 especies, nada más, de los sitios analizados. Bueno, ya como resultados, podemos ver que el índice nos arroja que la mayoría de los sitios muestra altos valores de diversidad taxonómica. Sin embargo, el sitio de Sauceda del Naranjo y Paso de Coyote presentaron los valores más altos del índice de diversidad taxonómica, pese a ser los sitios que presentaron el menor número de especies. Como pueden ver, Sauceda del Naranjo y Paso del Coyote presentaron 3 y 2 especies cada uno, lo que quiere decir que aunque son pues poca riqueza, estas especies están repartidas en diferentes y variados niveles taxonómicos subespecíficos. En cuanto a la diversidad funcional, finalmente se seleccionaron 17 rasgos funcionales de los 33 originales medidos, los cuales están relacionados con la locomoción, el uso de hábitat y la alimentación de los peces en el ecosistema. Y los resultados de los índices de diversidad, para los resultados o para correr los índices, se excluyeron los sitios Paso de Coyote, La Vega y la presa Venustiano Carranza.
Y los resultados de los índices fueron los siguientes. Los sitios que presentaron más diversidad, valores más altos de diversidad funcional fueron los sitios de Mascogos y Santa María. Sin embargo, estos dos sitios también fueron los que presentaron menores valores de riqueza funcional. ¿Y esto qué nos indica? Que a pesar de que hay más variabilidad de rasgos funcionales y estos rasgos funcionales nos sirven, les sirven a las especies para realizar diferentes funciones en el ecosistema, pues en estos sitios también todos los recursos disponibles no están siendo utilizados bien por todas las especies. En cuanto a la especialización funcional, los valores más altos se encontraron en el sitio de Sauceda del Naranjo y adjuntas. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que las especies que se encuentran aquí tienden a explotar más ciertos recursos, por ende, estas especies se consideran más especialistas. Bueno, en cuanto a los análisis de relación, diversidad funcional y estado de conservación, hasta el momento no hemos encontrado evidencia estadísticamente que nos muestren que existe una relación entre estas dos variables. Sin embargo, actualmente se están desarrollando otros análisis con otros estadísticos diferentes. Y ya como discusión, tenemos que el ensamble de peces nativos encontrado en la presente investigación corresponde parcialmente a la ictiofauna reportada para el río Bravo, de acuerdo a Miller. Sin embargo, adicionalmente se encontraron dentro dos especies exóticas, que es la especie Cyprinus carpio y Micropterus floridanus. La cuantificación de la diversidad de una forma multidimensional por medio de los índices de diversidad taxonómica y diversidad funcional permiten evaluar ecosistemas pobres en especies, como lo son los ecosistemas dulceacuícolas situados en zonas áridas de México, dando un panorama más amplio sobre lo que sucede dentro de las comunidades, como lo fue el presente trabajo, donde se encontraron altos valores de diversidad taxonómica, indicando que aunque son pocas las especies, estas corresponden a variados niveles taxonómicos. De igual forma, se mostró a través de los índices de diversidad funcional que las especies dentro de las comunidades no están utilizando todos los recursos disponibles, tendiendo a ser más especialistas. Hasta el momento los resultados indican que los índices de diversidad funcional no tienen relación con el estado de conservación de los sitios, contrastando con lo publicado por Villegas y Collin, en donde ellos confirman cambios en la diversidad funcional en ensambles de peces en relación con la perturbación del hábitat y con factores físico-químicos del agua, por lo que se recomienda realizar análisis de correlación de diversidad funcional y diversidad taxonómica con estos últimos factores mencionados, analizar los posibles cambios desde un contexto espacio-temporal y aumentar el esfuerzo de muestreo en los sitios. Y ya como conclusiones preliminares, tenemos que con base en los datos morfológicos y moleculares se determinaron taxonómicamente 17 especies presentes en la subcuenca Río Sabinas-Álamos. 6 de ellas, Cyprinella lutrensis, Cyprinella rutila, Dionda cauchi, Neotropis amabilis, Scartomyzon congestus y Eteostoma grahami, se encuentran dentro de la NOM 059 de Semarnat. Y se encontró la presencia de solo 2 especies exóticas, Cyprinus carpio y Micropterus floridanus, ya en la parte baja de la cuenca. Y la diversidad taxonómica presentó altos valores a lo largo de la subcuenca, pese a ser un ensamble pobre en especies, lo que significa que los individuos que la conforman están repartidos en una mayor diversidad de taxones superespecíficos. Y los mayores valores de diversidad funcional se presentaron en la parte alta de la subcuenca, sin embargo, en esta parte se presentaron los valores más bajos de riqueza funcional, indicando que las comunidades de esta zona no están aprovechando todos los recursos disponibles. En cuanto a especialización funcional, no se mostró mucha variabilidad a lo largo de la subcuenca. Los resultados indican que las especies presentes en el sitio Sauceda del Naranjo tienden a explotar más solo ciertos recursos relacionados con la alimentación y el uso de hábitat. Hasta el momento no se ha encontrado relación entre la diversidad funcional y el estado de conservación de los sitios. Y pues ya
por último, no me queda más que agradecer a todas las personas y organizaciones que han colaborado para realizar este trabajo. Y pues ya de mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Dejo aquí mi correo por algo que se pueda ofrecer. Sería todo. Muchísimas gracias, Edith, por tu charla. Me pareció un trabajo muy bonito, muy completo. Y me alegra mucho que estés acá con nosotros haciendo parte del semillero, exponiendo tu tesis de maestría. Muchas gracias nuevamente. No, gracias Sí, por la invitación. no, gracias a ti. Si alguno tiene una pregunta sobre el trabajo de Edith, sobre sus resultados, por favor, póngalo en el chat y yo los estaré leyendo para que ella pueda responder todas sus dudas. Bueno, acá leyendo las preguntas que están haciendo. Andrés Marín pregunta, buenos días, ¿encontraste redundancia en los rasgos funcionales? Fíjate que la redundancia, no chequé eso. Sinceramente, solamente me basé en los índices que mencioné. En los rasgos funcionales, no te sabría responder esta pregunta porque realmente no realicé ese análisis y no realicé los demás análisis que me pudieran dar esa respuesta, porque realmente, como lo mencioné, el ecosistema es pobre en especies y también las abundancias que nosotros encontramos pues son muy bajas. Entonces, por eso esos otros índices que pudieran responder a tu pregunta, hasta los mismos programas no los corren porque las abundancias no son representativas. Ok, muchas gracias. Jennifer Hoyos pregunta, buenos días, quisiera preguntar por qué finalmente solo se trabajó con 17 rasgos funcionales de los 33 propuestos inicialmente. Ok, mira, porque como les mencioné, la metodología se realizó una depuración de la base de datos de los rasgos, donde se eliminaron todos aquellos rasgos que no presentaran variabilidad entre los datos. Se supone, bueno, esta es en la diversidad funcional, pues lo que queremos es la variabilidad de los rasgos funcionales. Entonces se eliminaron todos esos rasgos que no presentaran variabilidad en sus datos o que pudieran estar correlacionados con otros rasgos funcionales. Por eso ya en el análisis de componentes principales, al último ya nada más se seleccionaron 17 rasgos funcionales. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, Ricardo Olivo. Tengo dos preguntas. Primero, ¿por qué no se consideró como potencial amenaza especies exóticas invasoras como pez diablo o alguna otra especie de planta? Y segunda, ¿respondes esa primero? Bueno, solamente en el análisis lo hicimos en base a lo que nosotros encontramos. Hasta ahorita tengo entendido que sí está la presencia del pez diablo dentro de la cuenca y más ya al último que es lo de la presa Venustiano Carranza. Sin embargo, nosotros solamente tomamos en cuenta las especies exóticas que nosotros colectamos. Y de plantas, las especies exóticas de plantas se tomaron en cuenta en el análisis que hicieron de la PNUD, por parte de la PNUD, para hacer el índice de prioridad de restauración. Entonces, como si se tomó en cuenta así como que algo que pudiera estar perturbando ahí los sitios de muestreo. Listo, Edith. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera estos datos podrán ser tomados por el ANP para la toma de decisiones? Pues yo creo que es también una de la relevancia de este tipo de trabajos, porque de acuerdo a los resultados de este tipo de trabajos, pues se toman decisiones, porque este acercamiento de la diversidad funcional, de la diversidad taxonómica, nos da como que un panorama de qué es lo que está pasando dentro de las comunidades. Tengo el conocimiento que se va a hacer un recorte del área, o sea, se va a hacer un recorte de los polígonos de la área natural protegida. Entonces, estaría interesante ver
lo que ahorita actualmente se tiene, y cuando ya se limite más esa área natural protegida y ver qué cambios van a ocasionar que ya no sea un área natural protegida cuando ya es, no sé si me doy a entender porque hasta yo misma me regorujé, pero en base a estos resultados pues nos podemos tomar decisiones para la conservación de estos ecosistemas, en base nada más, bueno, a lo que es la comunidad de peces, pero se puede hacer también realizar estas evaluaciones para otros taxones como las plantas, mamíferos, insectos y todo lo que esté dentro de la ANP. Listo, muchas gracias. Una tercera, Ricardo Olivo. ¿Por qué se eliminaron algunos sitios en los análisis que realizaste? Ok, sí. Mira, la primera, que fue la que descarté al principio, fue la presa Venustiano Carranza. Ese sitio se descartó porque no se contaba con la calificación del índice de prioridad de restauración. Entonces, como uno de los objetivos es hacer como una correlación entre estas dos variables en cuanto a la conservación y la diversidad funcional y la diversidad taxonómica, pues como no tenemos este dato, pues se eliminó ese sitio. Y los otros, creo que era La Vega. En La Vega nada más encontramos una especie y un individuo. Entonces, pues no mostraban, hasta el mismo programa no lo corría porque no tenía con qué medir, pues no había variabilidad en datos. Entonces, por eso fue que se eliminaron varios sitios, que en total fueron 3 para diversidad funcional y 2 para diversidad taxonómica. Perfecto. Tamara Rioja dice, felicidades por la presentación. No vi que nos presentaran las características de los sitios en cuanto a su estado de conservación. Comparas diversidad funcional con estado de conservación, pero no vi cuál es el estado de conservación de cada sitio. ¿Puedes decirnos? ¿Y crees que no hay relación por una pequeña? N pequeña. N pequeña. Ajá. No mostré el estado de conservación porque para el estado de conservación me basé en el índice de prioridad de restauración de los sitios que mencioné, que lo estableció, fue en un trabajo que hicieron también, de hecho, la Facultad de Ciencias Biológicas dentro del área, en donde se le asigna una calificación a cada sitio de acuerdo a la presencia o ausencia de atributos. Y estos atributos se basan en cercanía a localidades, descargas de aguas residuales en el río, presencia de actividad minera cerca del río. Entonces, en eso me basé para hablar del estado de conservación de los sitios. De restauración. Calificación, estoy leyendo, es el índice de prioridad de restauración de los sitios. Entonces, y sí, tal vez no hay relación, no hemos encontrado relación porque es una N pequeña. Es lo que sí hemos estado considerando. Listo, muchas gracias. Sebastián Dávila pregunta, gracias por la presentación. ¿Podría darse continuidad por parte de la universidad a este trabajo? Pues sí, creo que es una de... pues sí se puede dar continuidad por lo que les comenté en la discusión, si mal no recuerdo, de que se debería de hacer evaluaciones en un contexto espacio-temporal, sino también ver los cambios que se han presentado de la actual diversidad funcional y diversidad taxonómica en futuro también, y también contemplarla entre el mismo año, o sea, hacer los muestreos en diferentes estaciones o en diferentes meses, porque también se puede encontrar una diversidad más funcional, diferencias en cuanto a diversidad funcional. Recuerda, en estos análisis lo que yo realicé, lo que yo contemplé fue por individuos. Entonces, lo que yo colectaba, pues a esos eran los que yo medía los rasgos funcionales. Pero estos rangos funcionales pueden variar entre especies y no solamente por las diferencias fenotípicas entre la misma especie, sino también por el estadio que tengan los peces. Pueden variar los rasgos funcionales y por ende también varía la función que desarrolla en ese momento
la especie dentro del ecosistema. Entonces, por eso también como que sí da para hacer la continuidad del trabajo. Listo, Edith, muchas gracias. Gracias. Tamara Rijo, pues pone un comentario de, sugeriría mejor checar conservación, hay diferencias importantes. Si alguien más tiene otra pregunta, por favor escríbanla o habiliten su audio para que puedan preguntarle a Edith directamente. Bueno, mientras escriben o mientras comentan, yo tengo una pregunta, Edith. Ok. En tus resultados de esta diversidad funcional que encontraste, ¿puede ser explicada por un patrón de competencia que lleve pues a esa segregación y ocupen nichos diferentes? Sí, de hecho, puedes, es lo padre de este tipo de estudios, porque puedes ver cómo las mismas especies cómo las mismas especies pueden presentar ocupar diferentes nichos. Y es lo que le da como que la resiliencia, puede dar resiliencia al ecosistema. Sin embargo, también lo que tú me preguntas también está basado en otros, lo puede responder otros índices que no realicé por efecto de la poca abundancia que encontré en mis especies. Listo, muchas gracias, Edith. Me preguntan acá, ¿estará disponible la presentación en el sitio de Facebook? De FCB, perdón. Sí, de la Facultad de Ciencias Sí. Biológicas. Sí. No está disponible, pero podemos ver ahí cómo nos la transmitimos. Listo. De todos modos, pues como semillero, nosotros vamos a compartir la charla o la grabación de la charla en un link de YouTube que vamos a estar subiendo en el grupo de Semillero de Ectología WIS, para que si no alcanzaron a verlo, pues también puedan replicarlo. Buenos días. A ver si alcanzo a preguntar. Buenos días. Aló. Buenos días, Silvia. Buenos días, Edith. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, Edith. Buenos días. Buenos días. Primero, felicitarla por su exposición. Soy docente aquí en Colombia. En el momento desarrollo clases con los niños de básica, primaria y bachillerato, lo que llamamos la media, ¿sí? Mi pregunta es más hacia lo concerniente a lo mío, ¿sí? Okay. ¿De qué manera, por ejemplo, ustedes, los biólogos, que a mí me encanta asistir a estas reuniones, gracias Silvia María por invitarme, ¿de qué manera ustedes, como grupo de investigación, como grupo de resultados positivos, ¿sí?, están impactando a los colegios, a las universidades, a las mismas universidades, a los colegios, a los niños pequeños? ¿De qué manera ustedes llegan con sus resultados de pronto a generar cultura, de pronto a aportar un granito de arena para iniciar como ese amor hacia la investigación, el amor al cuidado y el entorno de las especies desde los niños? ¿Sí me entiende, Edith? Sí, Esa es una pregunta. Claro. ¿Sí? Fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho ese tipo de temas, de cómo nosotros como científicos podemos llegar hacia otra, no nada más en nuestra propia comunidad que estudiamos esto, sino cómo llegar y darles el mensaje de lo que está pasando en los ecosistemas, en lo que está pasando en la naturaleza a los niños. Sin embargo, realmente son pocas las personas que lo hacen. Y sí sería conveniente ya ir inculcándole a los niños, a los jóvenes, o mostrarles la realidad de lo que está pasando, porque a veces es muy triste la realidad, pero gracias, me imagino que a este tipo de conferencias que se pudiera dar en las escuelas y todo, podríamos hacer más conciencia en los niños, no nada más en los niños, sino también en la comunidad general, para ver en qué podemos ayudar, o qué es lo que podemos hacer, o cuál es nuestro rol
como lo dice la diversidad funcional, que habla de los roles o las funciones de las especies, y entonces cuál es la función de nosotros como seres humanos, como sociedad, en cuanto al cuidado del ambiente y de la naturaleza. Pero sí, yo creo que es importante que nosotros ya creamos un lenguaje más asimilable para compartirlo ya con la comunidad entera y que no se quede solamente en este tipo de espacios o en publicaciones científicas, sino que se den conferencias ya con un lenguaje más asimilable para la sociedad. Y creo que va a ser un impacto, y puede ser un impacto positivo el conocer o el dar a conocer todos esos trabajos que nosotros realizamos. Edith, muchas gracias. De nada. Bueno, si alguien más tiene otra pregunta, tiene la oportunidad de preguntar o escribir en el chat si desean. Bueno, creo que nadie más. Muchísimas gracias, Edith, nuevamente por estar con nosotros, por compartirnos tus resultados. Fue una charla muy edificante para nosotros como semillero. Muchísimas gracias, profesor Fernando, también por hacer parte de esto y por involucrarse también con nosotros para aportar en estos espacios. Esperamos volver a verlos pronto y bueno, que también hagan parte de nuestro semillero, que nos estemos compartiendo estos trabajos tan bonitos y tan interesantes. Entonces, sin más decir, los esperamos también el próximo lunes, que estaremos nuevamente a las 10 de la mañana en nuestro grupo de semillero. Y bueno, muchas gracias, Edith, por hacer parte de esto y al profesor Fernando y a todos los que están presentes. No, gracias a ti, Silvia, por invitarnos. Y aquí estaremos presentes. Listo, muchas gracias. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.